¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos una vez más aquí a este programa de 7 Televisión que se llama Andalucía Paranormal. Un programa de 7 Televisión en el que hoy vamos a hacer un viaje interesante por el mundo de la investigación y también del misterio. Vamos a hablar de una investigación en Dehesa del Duque. Posteriormente vamos a hablar de una película interesante que dio paso a toda una saga y también a celebrar algo con mucha profusión, Halloween, de John Carpenter. Sin duda alguna, algunos la recordarán, incluso tiene varios remakes. Posteriormente vamos a hablarles de los Romanov, en este caso la familia de los Romanov y del último zar de Rusia. ¿Qué pasó con ellos? Eso es un gran misterio. Y para acabar hoy, una triple apuesta de un trío de libros a los que yo les tengo mucho cariño, porque es de historias cortas, que se puede encontrar en cualquier mercadillo, en cualquier puesto de estos que nos encontramos en verano y que se fomenta un poco la lectura. Y estos tres pues fueron uno de mis 3 descubrimientos hace ya unos veranos y son de historias cortas muy interesantes. Porque miren ustedes, no siempre les voy a recomendar un premio, en este caso Cervantes, un premio Planeta, o un Nobel, ¿no? También me gusta lo que son lecturas que en ocasiones pues son más fáciles de leer, pero que sin embargo les va a dejar un pozo de ahí como de curiosidad, de querer saber más, de cultura, y se lee rápido. Era lo que mi buen amigo José Antonio Colines decía que eran lecturas de tren. ¿Por qué? Porque se leía, o lecturas de autobús, se leía de una forma rápida. Hoy les voy a hablar de ello, porque como les digo, me resulta muy grato este tipo de libritos que, oye, muchas veces la literatura nos la encontramos en los mercadillos, no le damos demasiado valor y sin embargo tienen algo que enseñarnos y también es una forma de incentivar la cultura. En esta primera parte del programa siempre me gusta hacer una editorial. Y hoy voy a hacer una editorial y va a ser una crítica a una parte del mundo del misterio. Miren, conozco personas que han entrado y han publicado libros y demás y que reniegan del mundo del misterio. Ellos pertenecen más a otro sector, por ejemplo la historia, ¿verdad? Pero te dicen abiertamente que ellos no quieren nada del mundo del misterio. Y te choca, porque precisamente el único que le da bola es el mundo del misterio. De la otra forma, los suyos son los que no le dan bola de ninguna forma. Y sin embargo, ves que por redes sociales hacen comentarios del mundo del misterio, que van de erudito, cuando acaban de aterrizar en este mundo, algo que es sumamente extraño, que es para tener una boca prestada y decirle, ¿pero tú de qué vas? Que se permiten hablar de lo que son los entresijos del mundo del misterio, un mundo del misterio que no conocen, y que sin embargo nuevamente cuando hay una crítica al mundo del misterio, allí están ellos. ¿Y tú quién eres para hablar del mundo del misterio? Si tú eres una persona más vinculada al mundo a lo mejor de la historia, y ni los tuyos te han promocionado. Si precisamente el agradecimiento lo tienes que tener con el mundo del misterio, ¿tú de qué vas? Eso está pasando mucho, ¿eh? O sea, nos aprovechamos del mundo del misterio, pero sin embargo renegamos del mundo del misterio. Es el contrasentido. Gente que además son los menos adecuados para hablar. Es ilógico, ¿verdad? Pues eso está pasando. Y dan una sensación mala, dan una imagen mala. Porque entre otras cosas, esa imagen que se da es precisamente la imagen del desconocimiento, pero también sirve para ennegrecer lo que es el mundo del misterio. Que si traiciones, que si puñaladas, ¿y eso es nuevo? ¿Eso es nuevo? Porque eso siempre ha pasado, y no solo en el mundo del misterio. Vean el mundo del deporte, la política, la Semana Santa, que también, ¿eh? En cualquier sector, hasta en el grupo de los padres del colegio, se forman camarillas que se dan y se apuñalan. Eso es nuevo. Eso siempre ha existido y siempre va a existir. Pero da coraje que personas que pueden tener mucha preparación en su campo quieran
aprovecharse de lo mejor del mundo del misterio y renegar de él y hablar mal. Sinceramente, yo a esas personas no las quiero, las tengo al lado, porque igual que lo hace con el mundo del misterio, lo hace con usted. Y yo lo reconozco, me siento aquí, les hablo de misterio. Yo no vivo del mundo del misterio, miren ustedes. Yo vivo de mi trabajo como redactor en un periódico, de eso, y como locutor de radio, eso. Es decir, dedicado al mundo del periodismo, pero no de esto. Y da coraje porque duele, porque son muchos años metidos en esto para que una persona que acaba de aterrizar, como el que dice, que sí, que se ha podido ir introduciendo en determinados sectores del mundo del misterio, quiera encima saber más del mundo del misterio que el que lleva 35 años. Por ejemplo, cuando se encuentre con uno de estos, ¿vale?, que a lo mejor ha escrito un artículo, ha escrito un libro, un par de ellos, cuestiónese lo que dice. Y sobre todo, sería bueno que lo dogmatizaran, porque no son los más indicados para hablar. Demuestran una enciclopédica incultura, mucha cultura para una cosa, pero para otra mucha incultura y mucho desconocimiento. Y hecho esta crítica, esta editorial que me gusta hacer al empezar el programa, vivamos el misterio pero de una forma sana, seamos escépticos pero sanamente escépticos, ¿de acuerdo? Hablemos de lo que conocemos y no de lo que intuimos conocer, porque eso es ser subjetivo. Una vez dicho esto, vamos a entrar en faena. Vámonos a Dehesa del Duque. Vaya sitio espectacular al que tuvimos la ocasión de acudir, nuevamente invitados por nuestros amigos de Activity Ghost. Fíjense que es un continuo ir y venir. ¿Cuántas investigaciones hacemos por semana? Una vez por semana nos gusta salir. ¿Eso cuántas investigaciones implican? Pues al menos 53 investigaciones al año, porque no descansamos. Y si descansamos, los recuperamos. Y muchas veces esas 53 investigaciones repiten sitio. Es decir, sería un contrasentido que yo les dijera cada semana vamos a un sitio, pero le dijera que todos los sitios son nuevos. No porque, miren ustedes, en 10 años no vamos a encontrar medio millón de sitios encantados. Viviríamos en la tierra más encantada del mundo. Simplemente nos vamos a ir encontrando con lugares que vamos investigando nuevos y a los que merece la pena repetir porque hemos tenido muchas experiencias dentro de ellos. Y por eso, bueno, pues nos metemos en faena y por eso empezamos con la investigación en un determinado lugar. Dehesa del Duque, como ven, es un punto en el que los compañeros de Activity Ghost me invitan a ir con ellos. Acudimos, que hoy tampoco podrá estar con nosotros. Como en otras ocasiones, los amigos de Activity Ghost también aprovechan para hacer directos a través de redes sociales o de plataformas de vídeo, cosa que es absolutamente de agradecer porque sirve para mantenernos a todos al tanto de sus investigaciones y de las cosas que hacen. Y aquí en este punto es donde vamos a sentar el campamento base. Fíjense que esto es una especie de casa, de casona, en la cual, como en otros lugares a los que solemos ir, pues se encuentra en mal estado. No obstante, nosotros cuando vamos a un sitio siempre lo marcamos previamente. Ahí tienen a mi buen amigo Luis Lérida, también del equipo de investigación. Nosotros marcamos muy bien los sitios. Marcamos los lugares, lo que puede provocar peligro, lo que no tiene peligro, aquello que puede generarnos mayores dudas. Y en esta casa nos habían indicado que ocurren hechos extraños. Hechos extraños en los que se habían escuchado gritos desgarradores, en los que se habían podido ver sombras y en los que hay personas que están dedicadas también a hacer urbex. El urbex es la visita de lugares encantados. Pues estas personas que se dedican a hacer urbex, pues se han encontrado que en este lugar hay también, y cuando han estado grabando simplemente, el urbex nunca facilitan lo que es la ubicación del punto al que visitan, porque entre otras cosas es una forma de que luego se vandalice, y en un lugar de esto, como se pueden imaginar, que ya se encuentra en mal estado, lo único que hace falta es que lo vandalicen más, para que pueda haber un accidente o pueda haber una tragedia. Siempre cuando se va a un sitio de estos se visita previamente, se marcan los lugares peligrosos y por supuesto se hace con un grado de seguridad y experiencia. Nunca se va a locas,
nunca se va, por ejemplo, cuando ha habido una fuerte tormenta, una fuerte... ¿Por qué? Porque el sitio es más susceptible de poder estar en peor estado. Y aquí, como ven, nuestros compañeros, en ese momento en el que estamos dentro, pues empezamos a revisar todas las habitaciones. En algunas aún quedan enseres. Como ven, hay apenas graffiti, por no decir que no hay, es decir, no ha sido vandalizada, a Dios gracias. Lo que sí parece que ha tenido un incendio, porque ahí tienen como esas muestras de hollín, no dejan lugar a las dudas que en esa casa ha pasado algo. Tienen las encimeras aún dispuestas, los azulejos, el suelo, dentro de lo que cabe, no está muy desastrado. Vamos explorando poco a poco las habitaciones de este lugar. Vamos fijándonos en todo lo que es la cocina. Lugares en los que al fin y al cabo nos han dicho que ocurren hechos extraños. El patio de ese punto de la dehesa del Duque, que como ven es un sitio grande, es una casa de campo pero bien montada, la verdad, con su pequeño patio trasero, con su casa, en este caso a 2 alturas, la planta de arriba un poquito más mal estado. Pero espérate, vamos a hacer primero una sesión ahí dentro, ¿no, Luis? Nuestros compañeros, evidentemente, nosotros estábamos en ese momento en otra ala, ellos investigan ese punto, ese pozo, fíjense la caída que tiene, un pozo que también tiene su historia, porque dicen que ahí hubo un percance, hubo un accidente en el que una persona pues habría perdido la vida. Volvemos a la casa porque es interesante. No, eso es un horno. Hay una especie de zona de horno, ¿verdad?, que es muy del gusto de este tipo de edificaciones de época. Seguimos explorando la casa, deshacemos nuestros pasos. Ahí tienen cómo dejamos parte del equipo atrás, detectores, sensores de movimiento, que en este caso van accionados por luz, y que es muy interesante de llevar porque imagínense que están en otro punto de la casa y que de buenas a primeras, donde sabe que no hay nadie, pues se encienden las luces. Evidentemente algo lo ha accionado. Yo les garantizo que ahí no hay animales. Hay quien dice, mire usted, es que igual hay gatos, ¿no? Los gatos también están donde suele haber alimento. Y aquí les garantizo que por no haber no hay ni ratas. Con lo cual es un sitio en el que los pobres felinos hambre iban a pasar. Ahí nos plantamos. Ahí decidimos poner el campamento base, como les he indicado. Ahí empezamos a poner las cámaras en diferentes puntos, los detectores de presencias accionados por luz. Empezamos a dejar todo lo que es el material que debe de llevarnos a esta investigación. Y yo hay un momento en el que, hablando tanto con mi amigo José Lérida como con Luis Lérida como con Lolo, que son los equipos que forman Activity Ghost, decidimos un poco dividirnos. El sitio no es muy grande, tampoco es pequeño, no es de los sitios más chicos que hemos llegado a estar, pero sí es verdad que se da por la cantidad de habitaciones que tiene como para que podamos comenzar una investigación seria, y ahí es donde nos vamos a poner y nos vamos a situar y empezamos a colocarnos, empezamos a poner todo lo que son las investigaciones que vamos llevando a cabo y empezamos a tener respuestas. Lo primero, sesión de psicofonías normales, psicofonías que vamos haciendo poquito a poco con nuestros aparatos de grabadoras convencionales, pero vamos primero con aparatos convencionales, y esos aparatos lo que nos van dando, ¿qué es? Nos van dando un resultado positivo, algo que nos deja muy sorprendidos porque, entre otras cosas, en los ordenadores que llevamos, la gráfica es como si fueran dando saltos, pequeños saltitos, y eso nos lleva ¿a qué? Pues nos lleva a pensar que algo extraño evidentemente hay. Igualmente pisadas, las pisadas sobre todo lo que es ese campo de escombros, pues se deja sentir bastante, y fíjense cómo ahí evidentemente lo ha tocado el compañero, y el compañero lo que hace es directamente, bueno, pues tratar de marcar esos sitios, dejando esos detectores, y que
hace que si algo pase por ahí, pues esto salte. Igualmente, en función de la posición donde lo dejamos, lo vamos marcando y ahí también otro detalle importante. Las grabadoras nos decían en todo momento salón, como si quisieran que estuviéramos en esa sala principal. Por eso el poner ahí las cámaras, poner los ordenadores, siempre también hay que decirlo. Elijamos un lugar que esté en un punto medio a todo, es decir, al que podamos llegar siempre a todos los puntos, a todos los lugares. Y también es verdad que cuando los sensores empiezan a saltar, pues siempre nos marcan todo lo que es la posibilidad de que haya algo extraño. Estando en ese punto, empezamos a sentir voces. Nuevamente el detector que salta, el detector que tiene un comportamiento extraño, un comportamiento que a nosotros, la verdad, es que, bueno, pues nos deja con la sensación que algo estaba ocurriendo. No sabemos qué puede estar marcando pues ese momento. Fíjense cómo esa alarma más estrambótica que le tienen puesto hace que también salte, y que es un momento delicado porque si sientes pasos, si se empieza a escuchar cómo algo hay, pues evidentemente estamos ante una presencia que está siendo detectada. Así que llegado ese momento, llegado ese punto tan especial, pues el equipo queda dividido y decidimos, oye, ¿por qué no? También tratamos de investigar en la planta de arriba. Nos habían dicho que aquí las personas que habían llegado habían visto una sombra, que se habían sentido extrañamente acompañadas y que de esa forma, oye, vamos a procurar que todo eso que nos han dicho lo podamos captar, ¿verdad? Vamos a tratar de captarlo, vamos a ir a por ello y vamos a tratar de... ¿Hay alguna entidad que se quiera manifestar de alguna forma? Y vamos a tratar de captar llamando a esas entidades. Fíjense como el compañero José... En manifestarse, ni en tocar los sensores, ni en tocar el REMPO. ¿Está llamando? Y si nos puede hablar por aquí, por este aparato, nos encantaría. Ya han estado tocando previamente, pero a nosotros nos gusta, bueno, pues pedirle, siempre de buena gana. Nunca hay que ir a estos sitios insultando, maldiciendo, nunca hay que ir de esa forma a un lugar así. Porque entre otras cosas, fíjense, de existir los fantasmas... ¿Hay alguna entidad que se quiera manifestar de alguna forma? De ser forma? todo esto real, fíjense como yo mismo dejo un hueco a otras posibles explicaciones o a la duda, no puede ser de otra forma. Pues yo me imagino que no les gustaría que les insultaran. ¿A usted les gusta que le insulten? Seguramente no, ¿verdad? Amigo, amiga. Pues a ellos tampoco. Y aquí tienen a mi compañero José, cómo está tratando de entrar en contacto con ellos. Primero le pedimos que toquen, ya mismo también ponen en funcionamiento esa máquina que tanto os gusta, que tanto nos habéis dicho que os resulta llamativa, como es precisamente la Kinect, también la tenemos. Ahí estamos esperando en ese momento si hay resultado. Si no hay resultado, pues simplemente hacemos otras experiencias. Aquí nos han contado que se ven esas sombras, que eran lo que antes les comentaba, pero también es verdad que esas sombras pueden tener que ver con un anterior propietario, el anterior propietario de la dehesa del Duque, que habría fallecido y que él, por lo que siempre dijo, le hubiera gustado descansar siempre allí, estar siempre allí. Con lo cual, bueno, pues nosotros sí es verdad que con esa documentación, sabiendo que puede haber un vínculo emocional, sentimental con el sitio... ¿Cuál es tu nombre? Empezamos a hacer esas sesiones para por lo menos ver si podemos ir tirando de ese hilo que nos diga, oye, si realmente estamos en el camino correcto o si no estamos en el camino correcto, que todo es posible. Vamos a empezar a escuchar lo que dice esa máquina. Va a manifestarse de un momento a otro. Hambre. Dime tu nombre, por favor. En el baño.
¿Tú perteneces a esta casa? Mi dinero. Diego. Diego dinero, entendí yo. No, si realmente se ¿Qué estuvieran tienes miedo? protestando. ¿Qué te pasa? Luis Lérida tratando también de hablar con él o con ellos. ¿69 o 79? ¿Qué has dicho? ¿Que tenías miedo? Dejad de hacer Venga, eso. pues demuéstrame que estás aquí y tócame Como si un le sensor. estuviéramos molestando. Desaparecimos, ¿no? Tócame algún sensor, venga, por favor. Demuéstrame que estás aquí, que estás en presencia. Ahí pidiendo una demostración. A mí me resulta esto particularmente útil para que vean un poco que paralelamente a esto estamos haciendo sesiones de psicofonías, normales, convencionales. No crean que una ¿No investigación conoces? se limita solamente a esto, que no es así. Y grabando en vídeo, con cámaras térmicas, Háblame. cámaras de infrarrojo. Venga, no te vayas, háblame, háblame. ¿Nos conoces? Pidiéndole que toque esos detectores. Se sentían pisadas también por esos pasillos. Los detectores sí es verdad que nos saltaban. Venga, háblame, sé que estás aquí. Háblame, por favor. Si nos conoces, dinos qué parentesco tenemos. En muchas ocasiones puede ocurrir que lo que Venga, se háblame. manifiesta en un sitio No tengas miedo. pueda acompañar a la persona que hace la Debe investigación. tocar los sensores o la REMPO. Es decir, muchas veces se contactan con la propia, Venga, ahora. con personas que dicen que acompañan, como les comentaba. Lo amaba. ¿Tú tienes alguna relación con nosotros? ¿Tienes algún parentesco? Ladrillo. Viaja. Laja. ¿Laja o laja? Laja o Alaja, parece que dice. ¿Quién ha tirado ese ladrillo? ¿Hay más gente aquí? ¿Hay más espíritus? Tengan en cuenta que todo esto baja, nos está diciendo que baje. Venga, te he hecho antes una pregunta. Tenéis que tener en cuenta que todo esto ¿Qué parentesco tienes con está en la nosotros? zona de Huelva, de esa del Duque. Cuando nos dicen Alájar, también está en Huelva, es decir, es como si tuviera una relación entre los dos puntos en los que está, ¿verdad? En los que se encuentra. Y fíjense que yo ahora que tengo la misma máquina en el móvil, que me podría poner a hacer eso mismo aquí, demonio, que no voy a hacer, repasaba un poco lo que son las fichas de aquel día, Tú no eres un demonio. que yo la estoy leyendo ahora mismo mientras que lo veo, y efectivamente, Demuéstrame que eres un demonio. demonio, ¿Vuelvo a No. tirar algo? nuevamente se escuchan pisadas, nos va dando pistas, 20, desde luego esto hace más de 20 años que se dejó atrás. Escucha como lata, ¿no?
Ahí escuchan al compañero como dice, se ha escuchado como... Vámonos. Imagínense la tensión. Venga, háblanos, por favor. Hay solo 3 personas, familia. Dime tu nombre, a favor. 79. Que hay muchas veces las que nos dice el nombre, pero ¿qué pasó aquí en Dehesa del Duque? Venga, Pues háblanos. simplemente hasta donde hemos podido llegar, sabemos que la persona que, bueno, el propietario, ¿Quién cuando ha esto tirado la queda piedra? abandonado, hay un fallecimiento de por medio y debido a ese fallecimiento, pues simplemente es lo que viene Mira, yo me llamo Luis. a provocar esos fenómenos. Parece que incluso la familia las cenizas del difunto las tiró, las lanzó, ¿Qué las nos quieres decir depositó con en esos este lugar números? en el que quiso estar siempre. Y sería la responsable de esto que ocurre aquí, que no es malo, también se lo digo, hay quien dice, no, es que esto puede ser maligno, puede ser... No, mire usted, aquí no pasa nada de eso, no es malo, pero sí es verdad que ocurren hechos extraños, que esas pisadas son evidentes, que las bajadas de temperatura también son evidentes dentro de esta casa, que las psicofonías las están viendo ustedes, cómo van surgiendo, que temía algo y que incluso, como acaba de ¿Qué te decir, pasa? ¿Para qué llamas llamaba a a la la policía, ¿Qué no quieres decir, ¿verdad? amiga? ¿Qué te hicieron? Era como si tuviera algo que ver con ese dinero que le falta. Hay quien nos dijo que incluso pudiera ser un tema de robo, lo que le hubiera preocupado a este hombre, o que su patrimonio Pues ya hubiera se sido van a robado. Y también nos dijo varias veces policía y demás, y que vienen a explicar un poco, bueno, pues esta investigación en Dehesa del Sí, Duque, una voz rara, no sé. donde hemos estado, donde vamos a dejar ya a los compañeros de Activity Ghost, a José Está y encendida. a Luis Lérida, también Lolo y nosotros que Vale, estábamos en la segunda zona, en la planta de arriba que está en mal estado, y que seguimos a fecha ¿Has de visto hoy lo que ha investigando, que este verano ¿Puedes hacerlo tú también? pues seguimos en ello, seguimos visitando este lugar, tratando de determinar si hay algo extraño o no, como estamos visitando muchos otros que hemos ido tocando en Andalucía Paranormal. Y recuerde que si tiene un caso, si sabe de un lugar encantado, si le ha pasado algo extraño, escríbanos, cuéntenoslo. andaluciaparanormal.7tv@gmail.com andaluciaparanormal.7tv@gmail.com. Y les garantizo que investigamos su caso y hasta cierto punto, pues si podemos y está en nuestra mano, le damos respuesta y le damos soluciones si está en nuestra mano. Cuando menos nadie nos podrá quitar que le investiguemos el caso gratuitamente y que si nos deja lo podamos mostrar aquí en la próxima temporada, que también estaría bien. Vamos a dejar Dehesa del Duque, vamos a dejar a los compañeros de Activity Ghost y nos vamos en este caso al mundo del cine. ¿Le gustan las películas de miedo? ¿Disfruta con el terror? Dirán, vaya gusto que tienen algunos, ¿verdad? Pues de eso les voy a hablar, de la película Halloween, una película maravillosa del año 1978 Halloween night, con su protagonista Jamie Lee small Curtis, American town. y en la que supone pues la primera entrega de una serie de películas en las que la trama comienza en la noche de Halloween, que se puso tan de moda y que ya celebramos aquí en España abiertamente, en 1963, cuando Michael Myers asesina a su hermana en una ciudad ficticia del medio oeste de Estados Unidos, en Haddonfield, en Illinois, y 15 años después se escapa, y es cuando el 30 de octubre de 1978, en el sanatorio de Smith Grove, en el que está ingresado, pues se fuga, regresa a Haddonfield para matar de nuevo. Al día siguiente, Halloween, Michael acosa a Laurie Strode y el psiquiatra de Michael, el doctor Sam Loomis, pues sabiendo de las intenciones de Michael, va precisamente a la ciudad para encontrarlo. Es una película de auténtico culto que además se inspira en Psicosis,
de Alfred Hitchcock, y la popularidad también se considera como inspiración a otras muchas películas de no demasiado presupuesto, grabado entre 1980 y 1990, y que empieza a introducir también el concepto gore dentro de lo que es la propia película. Aquí es importante cómo se juega con la banda sonora, cómo se juega con esos momentos de terror en el que uno se ve sobresaltado por las diferentes etapas que se van viviendo dentro de la película, y también es una crítica social a los movimientos que había juveniles en los Estados Unidos, al sadismo, a la misoginia, a todo lo que eran también comportamientos inmorales, y todo ello se veían reflejados un poco en lo que eran las víctimas del propio Michael Myers, que eran personas que eran muy promiscuas sexualmente, ética y moralmente muy liberales. Y bueno, la joven protagonista de la película representaba más la inocencia, más la pureza. Tenemos, no obstante, a quién, al otro lado de la cámara, nada más y nada menos que a John Carpenter. John Carpenter, que es uno de los grandes directores de cine de terror de los Estados Unidos, que nos dejó obras maestras, y esta película es la que abre fuego. Esta película del año 78 es la que, cuando llega a España, se ve cómo se celebra ahí el día de Halloween, y es la que empiezan a decir: oye, ¿en España por qué no celebramos el día de Halloween? Y empiezan a celebrar precisamente todo lo que es esa fiesta de Halloween tan especial que hoy celebramos, que yo mismo celebro, que además a mí me gusta particularmente la fiesta de Halloween, y que, bueno, nos provoca muchas satisfacciones a todos los que nos metemos en este tipo de charcos, ¿verdad? Donde eso del truco y trato pues se puso de moda, pero por películas así. Tal vez si esta película no se hubiera rodado, pues hoy día la fiesta de Halloween, para alivio de muchos, no se celebraría. Sin embargo, a la historia ya no se le puede dar la vuelta. La fiesta de Halloween no es ni mucho menos una americanada, sino que es algo que es muy europeo, que se basa en el Samhain, y que de alguna manera, bueno, ¿por qué no disfrutar también, primero del cine de terror, y luego, y más importante, de lo que es esa festividad, de lo que es esa fiesta tan particular? Por tanto, Halloween, que era nuestra parada, la parada que hacemos hoy. No se pierdan tampoco la banda sonora. La banda sonora es brutal. Hoy día se utiliza en buena parte de las películas de terror o de los programas de misterio que habitualmente ven en la tele, y que realmente también sirven para hacer que la persona se meta un poquito más en el papel. Indudablemente, todos nos hemos sentado delante de un teclado, todos nos hemos sentado delante de lo que es un aparato de composición, como se les llama hoy, compuesto alguna caja de música con las opciones que nos dan, pero en nada se puede comparar, ni nosotros somos músicos, ni mucho menos, en nada se puede comparar precisamente a este tipo de bandas sonoras, que son una auténtica delicia. Recuerden, películas Halloween, bandas sonoras de Halloween, dos elementos a tener muy en cuenta y que les recomiendo. Hacemos una pausa y nos vamos a Rusia a conocer la historia de los Romanov. No se lo pierdan. Los Romanov, el zar Nicolás II, una época, 1917. Hay quien no le dirá nada, hay que estudiar más historia. Revolución rusa. La Revolución rusa se pretendía, bueno, aquí es el caldo de cultivos de, entre otros, Lenin, que se negaba al poder establecido y evidentemente se negaba a los desmanes de la Rusia de los zares, que no fueron pocos, pero que tampoco se pueden solventar los problemas de un país con una revolución en el que se pasa machete o se pasa fuego a aquellos que crees que son tus enemigos. No funcionó en la Revolución Francesa, donde la guillotina sirvió incluso para sus principales partidarios, y no sirvió en una Rusia como la Rusia Roja, donde, entre otras cosas, fue el caldo de cultivo de seres tan inmorales, de seres tan despreciables como el propio Stalin.
y quien no esté de acuerdo con cambiar de canal tiene bastante, pero es la verdad. Es decir, Stalin fue un tipo tan o más despreciable que el propio Hitler, y que el caldo de cultivo de esa ideología surge con esto, surge con la Revolución Rusa. Fíjense si era depravado el señor, por llamarlo de alguna forma, que es el responsable, entre otras cosas, del declive del propio Lenin. Pero bueno, yo me voy a centrar en la Revolución Rusa, en la Revolución Roja, para pararnos en esta familia que ven en pantalla, los Romanov, que, si quieres que les diga la verdad, que siempre se la digo, aquí nos vamos a encontrar con un problema, y era que el hijo, el Zarevich, pues padecía de hemofilia. El chiquillo, con cualquier golpe, pues tenía un grave problema, y era que se le provocaban hemorragias muy duras, y si esa hemorragia era interna, pues podía acabar con la muerte del chico, ¿no? Del heredero, del futuro zar, que era al fin y al cabo. Claro, ¿esto a qué lleva? Pues esto lleva a que la zarina decidiera contactar con un monje con fama de santo que se llamaba Rasputín, le sonará sin duda, y Rasputín, pues aparte de, sí, ser un monje con una vida un tanto licenciosa y mujeriego y bebedor, desde luego era todo menos lo que se espera de una persona que vive amparado en lo que es en la religión, pues aparte de que ese señor era mujeriego y pasaba por la alcoba de casi toda la aristocracia de la época, también tenía la fama de curar, de sanar de esas hemorragias al propio Zarevich. Y de esa forma los Romanov, que tampoco es que tuvieran una vida excesivamente dada al pueblo, pues iban a tener hasta julio de 1918 pues vida en lo que era esa revolución, que estuvieron presos de los bolcheviques, y que puede que la abdicación fuera un alivio para Nicolás, que ocupó el trono en 1894, después de la muerte de su padre, Alejandro III, y es descrito como un hombre que no tenía demasiada imaginación. Ahí tienen una imagen de él, que no poseía aptitudes para gobernar, ni tenía un temperamento duro, y más en la Rusia de la época, que era indeciso, nunca se decidía, esto también es malo, que solía aplazar hasta último momento las decisiones que iba a tomar, y que evidentemente pues había un chiste que circulaba por San Petersburgo en el que decía que de las dos personas más poderosas de Rusia eran el zar y la última persona que había hablado con él. Imagínense que a cualquiera le podía ser cambiado de opinión, que era a lo que se refería. Nicolás II, una persona de gran indecisión, que no era precisamente la que necesitaba en esos momentos Rusia, con una crisis considerable, con una vida en la que el pueblo lo pasaba mal y la aristocracia vivía a todo tren, y que gozó de pocos éxitos realmente. De 1904 a 1905 perdió la guerra contra Japón. Fíjense, un gigante como Rusia perdiendo una guerra con Japón, eso es inconcebible, y cuyo resultado hizo que se perdiera mucho prestigio. Luego la revuelta interna en 1905 en Rusia, que hizo que el propio zar creara lo que se llama la Duma, que es un cuerpo legislativo, y posteriormente, bueno, pues que se le dieran poderes a la Cámara en un intento también de aferrarse a su propio poder político. Ahí es cuando en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. Nicolás II conduce a sus súbditos a un conflicto que pondría al límite también al país, que iba a costar millones de vidas a Rusia, como siempre le ha costado. Decía Stalin que él, a falta de armas y de otra cosa, pues lo que hacía que era poner mano de obra, aunque la mano de obra, ¿a qué significaba? La mano de obra significaba matar a sus propios súbditos, ¿verdad? Es decir, mandarlos a una muerte segura, a una guerra. A pesar de todo, él hizo caso omiso a la impopularidad que tenía, y tenía el convencimiento que en realidad el pueblo le quería. El pueblo, permítanme que les diga, no les podía ni ver.
no querían ver a los zares, no los querían ni de lejos. Para colmo, ellos tenían problemas de salud con el hijo, y ahí tienen, pues que incluso se decían que habían mantenido orgías con el propio Rasputín, que además era muy dado a organizar orgías. Bueno, pues hay un momento en el que, cuando surge todo esto, ahí tienen a Rasputín, ¿verdad? Hay un momento en el que, estando en esta tesitura, pues se organiza todo lo que es la revolución. Los Románov en este momento tienen un serio problema. Surge un país nuevo como era Alemania. Lo que es la nieta de la reina Victoria del Reino Unido, que saben que la reina de Inglaterra tenía relaciones familiares con media Europa, Alejandra, poseía un carácter más fuerte que su esposo, y bueno, pues lo que hizo es que también dijeran que el país estaba en manos de ella, de Alejandra. La gran duquesa mayor, Olga, la más joven, Anastasia, se llevaban 5 años, Alejandra, que dependía de todas ellas, se mantenían siempre cerca, y toda la familia, pues trataban de mimar a Alexei, que era un niño travieso, muy enfermizo, y ahí es donde nos vamos a quedar, porque en ese caldo de cultivo, en septiembre de 1915, en plena guerra, Nicolás II viaja al frente para asumir el mando de lo que son las fuerzas rusas. Las derrotas en el frente hacen que los bolcheviques se rebelen, los Románov se convierten en un dolor de cabeza. Unos querían mandarlo al exilio, los otros los querían juzgar por crímenes, los otros los querían matar. El símbolo antimonárquico ya había surgido, y a partir de ahí llegamos al principio del fin. Porque se dice que realmente cuando a ellos se los llevan en julio de 1988 a lo que es un palacio que tenía la familia Románov, pues realmente alguno de ellos se habría salvado, alguno de los miembros. Se señala a Anastasia, la persona que se habría salvado. Allí estuvieron, en ese palacio, estuvieron retenidos, estuvieron durante mucho tiempo enclaustrados al cuidado de los bolcheviques, que sin embargo hubo un momento en el que, cuando se convirtieron en un auténtico problema, dijeron aquello de, bueno, ¿y qué hacemos con el zar, con Nicolás II y los Románov, la familia? Y procedieron directamente a fusilarlos. Por ello, los mataron, posteriormente enterraron los cuerpos en un lugar también a las afueras, y se deshacieron de ellos cavando una fosa en lo que eran las afueras de ese lugar. 11 cuerpos que fueron enterrados, y a partir de ese momento surge lo que es el gran misterio. ¿Qué pasó con Anastasia? ¿Se salvó realmente? De hecho, hay incluso películas. Esto ha sido un gran misterio hasta que un análisis de todo lo que son los restos de ADN de los Románov determinó que en este mismo lugar Nicolás, Alejandra, Olga, Tatiana, 4 sirvientes y Anastasia estaban enterrados. Estaban enterrados en San Petersburgo, en este caso en las afueras de Ekaterimburgo. Los cuerpos, ahora sí, fueron enviados a San Petersburgo, a donde se enterrarían en la catedral de San Pedro y San Pablo, en una sepultura tradicional que tienen los zares, y la Iglesia incluso llegó a canonizar a Nicolás y Alejandra y a sus 5 hijos como portadores de la pasión. Sin embargo, como les digo, esa sangre derramada en Ekaterimburgo fue la que ha dado paso a ese examen de ADN en el que se ha podido constatar que todos los miembros de la familia real, en este caso rusa, fueron asesinados, y por tanto no hubo supervivientes. Misterio desvelado que les he llevado un poquito de la mano rápidamente a vivir lo que fue ese entorno social en el que se desarrolló la vida de los Románov, y en el que también fue los últimos años de vida, de 1917 a 1918, hasta que los fusilan en Ekaterimburgo y finalmente
bueno, pues lo que es el ADN, incluso las coronas de porcelana de la dentadura de la familia real, se pudo determinar que eran ellos, así como las muestras de ADN. Paso rápidamente la página de este programa de hoy, les presento estos 3 libros. El primero de ellos, que se llama Sucesos, en este caso, Sucesos enigmáticos. El segundo de ellos, Hechos insólitos. Y el tercero de ellos, pues, que se llama Hechos inexplicables. Y esos hechos inexplicables, pues son los que nos tratan estos tres libros, que nos hablan de pequeñas historias, hechos asombrosos que ocurren en el mundo, de ovnis, de casas encantadas, del Bigfoot, de casualidades, de profecía. Su autor es Martin Walker, que tiene una gran cantidad de libros de este tipo escritos, que a mí particularmente me resultan muy gratos de leer, que hay quien dice, pues vaya, una lectura. Pues mire usted, todo lo que sea cultura es bueno, todo lo que sea leer es bueno, todo lo que sea leer pues te genera el saber hablar mejor, el saber escribir mejor, el tener una mayor riqueza en el léxico y sin duda alguna pasar un buen momento en compañía de un libro. Sucesos enigmáticos, hechos insólitos, hechos inexplicables, que al fin y al cabo son una buena lectura de verano que hoy les he querido y les quiero recomendar, y que su protagonista, Martin Walker, pues hace un auténtico recorrido de hechos forteanos de Charles Fort, que él también era muy aficionado a este tipo de libros y que sin duda alguna pues les va a resultar muy curioso. Además son historias cortitas que puedes dejar en cualquier momento y que, oye, ¿por qué no? Que sea un poquito esos 3 libros de cabecera que sin duda alguna cuando empieza a leer va a pasar rápidamente al otro y que antes de darse cuenta pues se ha quedado sin lectura. Pues básicamente disfrute del verano y también disfrute de lo que este programa y la programación de 7TV les siempre recomienda, aconseja y emite. Llegamos al final del programa. Andalucía Paranormal en 7 Televisión, recuerden un correo electrónico andaluciaparanormal.7tv@gmail.com y volvemos la semana que viene con más misterios. Fíjense que vamos llegando ya, vamos dando pie al final de un mes, inicio de otro. Seguimos con vosotros, vamos a pasar una semana, volveremos con todos vosotros, mismo horario, aquí en su casa, en 7 Televisión. Hasta entonces, sean felices, disfruten del misterio y disfruten del verano. Muchas gracias.